Bueno, continuamos en este segundo momento. Eh, Espero que hayan podido hacer el semáforo, que es una autoevaluación. Después también ustedes evaluarán esta propuesta que he compartido con ustedes y yo luego podré hacer los ajustes que sea necesario. Bueno, nos convoca a hablar de las trayectorias específicamente de estudiantes en situación de discapacidad. Si usted observa en el gráfico cómo fue a lo largo de la historia evolucionando este modelo de discapacidad, de eso también vamos a conversar, uno podría observar que el de la izquierda era una sociedad sumamente segregada, aquel que no encajaba dentro de lo que es la normalidad, el igual, quedaba por fuera, aquello que nos marca la diferencia. Ya avanzando la sociedad, ahora lo vamos a ver, aparece integración escolar, pero si fíjense que aún apareciendo una integración escolar, aquello que aparece como distinto, entre comillas, quedaba siempre por fuera, porque se debía acomodar y adaptar a lo que la sociedad y por ende la escuela proponía. En cambio, hablar de una inclusión escolar es que estamos todos juntos, con lo que tenemos, con lo que traemos, en este caso, una discapacidad en la escena escolar, que no es fácil, que es sumamente compleja, que es desafiante, pero la escuela habilita la posibilidad de, y ahí vamos a conversar. Entonces, vamos a la agenda de trabajo que nos ordena un poquito. Vamos a trabajar, vamos a repasar lo que es la escuela inclusiva, lo podemos repasar juntos, ustedes de ese lado, yo de este, qué implica una trayectoria, qué es la discapacidad, cómo evoluciona el modelo, cuáles son las leyes y las normativas que enmarca la protección de derechos de las personas en situación y por qué yo hablo de situación, las configuraciones de apoyo que se realizan en la escuela, barreras y facilitadores que hay en las escuelas, y vamos a conversar un poquito hacia dónde va el diseño universal de aprendizaje. Tomé un permiso de la provincia mía, donde hablamos de una escuela posible. La escuela posible, la escuela real, la escuela que tenemos. Esta escuela posible, porque es humana, no es perfecta, eh, si no es perfectible, dice, como todos los que hacemos en la escuela y trabajamos allí de los distintos roles. Es una organización humana, una práctica humanizante. Por ello no es la mejor escuela, entre comillas, sino una escuela que aspira, que se transforma, que se forma permanentemente, que busca mejorar las condiciones de aprendizaje y de enseñanza, que comparte los procesos, pero también los resultados, en el buen sentido de resultado, ¿no? Que afronta los desafíos, que alcanza logros, siempre a través de una construcción colectiva. Una escuela con compromiso ético y corresponsabilidad de todos los que la habitan. Pensar la enseñanza, volvemos a lo que implica una inclusión escolar, que ya también yo digo, basta de hablar entre comillas de inclusión escolar, porque si yo hablo de inclusión es porque vivimos eh, en situación de exclusión. Y lo tomo en lo que dice es clear que la idea ya debería ir en perspectiva de la convivencia, de convivir en la escuela, todos diferentes, diversos, con lo que tenemos y con lo que traemos. Entonces, la escuela inclusiva, la escuela que nos invita a convivir, la tenemos que pensar de una justicia curricular. ¿Cuándo somos justos curricularmente? Porque eso nos invita a nosotros a pensar como docentes, a profundizar los contenidos a enseñar, que sí, sí, es verdad, ya vienen prescriptos. Por eso los que se dedican, los que se especializan a revisar los programas y los diseños curriculares, los técnicos, que no están generalmente en las instituciones, deberían convocar a quienes sí están frente a un aula. Y nos invitan a nosotros a la formación docente, que sin duda hay que cambiar mucho ahí, a revisar la forma, a revisar las estrategias que se juegan en cada clase, en cada sistema evaluativo y la forma en que participan o no
y ahí aparecen las barreras, los estudiantes. Entonces podríamos decir que esta práctica inclusiva requiere una demora, un tiempo, no podemos dar a veces respuestas inmediatas, una lógica, porque necesitamos muchas veces la intervención de otro que tiene otro saber, el saber pedagógico que tienen los docentes, pero eso no nos alcanza, aún formándonos, ¿verdad? Entonces, es necesario una pausa, un impas, para pensar las respuestas y luego configurar los apoyos para estas trayectorias en situación de discapacidad. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que conmover y mover una trayectoria con discapacidad es justamente salir de la quietud. Es como hablábamos el otro encuentro. Yo no puedo decir, ya no estoy preparado. Porque el estar preparado para una escuela que hoy no se piensa la diversidad es imposible, ya es imposible. Más allá de la normativa, más allá de la 174 y demás, 311, ahora converso. Entonces, algunas decires de los docentes, y ahí también me hace una aclaración. Hay prácticas inclusivas de donde los docentes realizan los ajustes, realizan las evaluaciones, y construyen el PPI. Hay un montón de docentes, que yo diría que la mayoría, que ya transita hace un tiempo largo esto de que cómo acompaño y cómo planifico una pedagogía de la diferencia. Pero todavía hay estos sesgos. No es normal que a esa edad no entienda qué tanto. No es normal que no se quede quieto un minuto. No es normal que se quede dormida sobre el banco. Alex tiene 8 años, escribe de pie. Si tiene que sentarse, entonces sacude las piernas, mueve los lápices o hace pasar las hojas a los cuadernos con el pulgar. Cada tanto recorre el espacio entre los bancos, de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás. Sabrina está en 6.º grado, pero por momentos apoya su cabeza en el puño cerrado, cierra los ojos, de a poco se acomoda, duerme un ratito y luego se despierta y continúa con la actividad escolar. Y la escuela sigue funcionando. Sin embargo, Sabrina está aprendiendo. A veces no se puede, tienen 30, 40, imagínense si todos se paran, todos, bueno, ya eso son las singularidades del aula y de las aulas heterogéneas en el sentido que habla Anijovic, donde sí se puede. Hay mitos que no se puede y hay que romper esos mitos y eso depende de nosotros. Obvio que no es normal. Pregúntale a cualquiera a ver qué te dice. Obvio que no es normal. Si no, ¿por qué tiene un diagnóstico de ADD, ADD, TDAH y todas las H que se les ocurra? Sin embargo, va a 3 tratamientos y toma medicación. Sin embargo, los diagnósticos están escritos y los profesionales, cuando hacen una evaluación, lo sitúan desde del manual de psiquiatría al DSM-5, donde están todas las patologías. Entonces, por eso hay una fuerte corriente de protección de las infancias cuando un diagnóstico es patologizante, que en realidad acá el diagnóstico tiene que estar, por supuesto, nadie va a desconocer una discapacidad. La problemática aparece cuando el diagnóstico envuelve al niño o a la niña o al adolescente y no aparece el nombre propio. Entonces queda ligado a ese diagnóstico y no a Sabrina que tiene, Alex que tiene, y tiene 8 años, le gusta jugar al fútbol, va a patín, tiene un perro, hincha de talleres, etc. Entonces, pensar y evitar la escuela con estos estudiantes es sacar los rótulos, ¿no? Los rótulos. Y bueno, insistir, el diagnóstico está, tienen un certificado de discapacidad, el certificado de discapacidad también es bastante cruel en algunos sentidos, porque el certificado de discapacidad describe el no poder. En cambio, hay movimientos como estos foros de infancia, de protección, que plantearon ya en diputados y demás, que en lugar de trabajar o de facilitar un certificado único de discapacidad, que faciliten un certificado de accesibilidad, accesibilidad a las prestaciones, porque estos chicos sí requieren terapia, sí requieren acompañamiento, seguramente requieren un transporte, una enfermera, seguramente requieren una docente de apoyo.
No es lo mismo decir certificado único de discapacidad, señalando la discapacidad, discapacitante en el niño, niña, adolescente, que decir tiene un certificado de acceso para poder tener ciertas prestaciones que van a facilitar una mejor calidad de vida. Entonces, tenemos que pensarnos en este encuentro. Vamos a denaturalizar qué implica la discapacidad, qué conceptos tenemos nosotros construidos socialmente, porque la discapacidad, así es como la escuela, es histórica, relacional, multidimensiones y está atravesado por los sentidos de una sociedad como la nuestra, que todavía se piensa que es lo normal y lo no anormal. Entonces, si yo les digo ahora si estaríamos situados, les digo saquen el celular con la actualización de WhatsApp, el chat GPT, le dicen que es la discapacidad y seguramente le va a aparecer una imagen. Ustedes piénsense en ustedes, porque lo que primero que tenemos que hacer es nosotros mismos desconstruirnos. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué me devuelve ese niño, esa niña, ese adolescente en situación de discapacidad? ¿Qué les devuelve? Que tiene que ver con la propia historia, ¿no? Con la propia historia, con el propio recorrido, con la cuestión familiar, el contexto, ¿no? Entonces es una construcción, cómo le hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado cuando el docente dice, yo no elegí trabajar con discapacidad, no, claro, fui formado para lo he dicho, para trabajar con chicos normales. Bueno, ¿qué significaría la normalidad? Respetar una etapa de desarrollo esperable y saludable en el sentido tradicional, o lo normal es aquello que encaja justamente adentro de mi propuesta, y lo otro que irrumpe tiene que ver conmigo. Y yo siempre digo que los chicos, las chicas, vayan pensando que para tener la discapacidad no eligen tener una discapacidad. Las familias no eligen tener un hijo con discapacidad, pero sí hay algo que eligen, una escuela, a ustedes. Eligen la escuela donde ustedes enseñan. Entonces, desde ahí, recibirlo sin sospecha, sin prejuicio, y después, entre todos, colectivamente, trabajar y operar para que las intervenciones, no en soledad, porque muchas veces los docentes tienen situaciones de trayectoria en situación de discapacidad y están sumamente solos. Ahí entra la política pública, que más adelante a tomar una posición, porque a veces no alcanzan los recursos. Fíjense cómo, lo voy a pasar rápido, cómo llegamos ahora a una perspectiva social, pero hubo muchas conferencias a lo largo de la historia de las personas con discapacidad y la última es la Convención Internacional de Derecho, es del año 2006, escrita por personas en situación de discapacidad, cuyo lema es nada sobre nosotros sin nosotros. Está claro, porque yo elijo qué comer, qué vestirme, qué estudiar, a dónde ir. Y ellos antes no tenían la posibilidad de. Entonces, nada de nosotros, sí, nosotros. Ese es el lema. Después están, a partir de las leyes internacionales, ¿no? Bueno, los derechos humanos que son universales, tenemos las leyes nuestras, las leyes nacionales de educación, vamos a citar en educación, tenemos las de la modalidad, la 174/12, que es del año 2012 y justamente dice claramente que todos los estudiantes deben ir a la escuela de nivel, a la escuela común, a la escuela que habitamos nosotros. Después cada provincia, y la 311 que ahí marcan toda la normativa, también del Consejo, toda la normativa en cómo acompañar trayectorias. Después cada provincia, cada jurisdicción toma el espíritu de la 311. Nosotros tenemos la 1825, que es del 2019, se implementa casi en pandemia, pero mucho más fortalecido en el 2021. Y ustedes, no encontré otro, si hay otro decreto o otra resolución, lo hacen saber. Inclusive consulté a colega y simplemente estaba que seguramente está en revisión, que es el 2703 del 2010, que tiene que ver con justamente las pautas para acompañar
trayectoria. Para llegar al modelo social de discapacidad hemos pasado por un modelo de presidencia, el modelo de rehabilitación, que todavía hay sesgo, donde el discurso médico sigue siendo muy fuerte, hasta llegar ahora, después de los años 60, en Estados Unidos, el modelo social. ¿Y qué dice? Dice que cómo se plantea la discapacidad, por eso hay que desconstruir. Es un concepto que evoluciona y que resulta, o sea, es un resultado de la interacción entre estas personas que sí tienen deficiencia, y ahí vuelvo a retomar el diagnóstico, claro que sí. Ahí tenemos personas con baja visión, con, personas sordas, tenemos personas y estudiantes en situación de una parálisis, en condición dentro del espectro autista, condición de síndrome de Down. Digo, nadie va a desconocer eso, pero es la condición, no, son las barreras que estas personas y que nuestros estudiantes socialmente encuentran en su vida diaria y no pueden participar activamente justamente de todo de la propuesta que hay en una sociedad, en igual de condiciones que el resto, en igual de condiciones. Entonces, estas barreras que ya las conversamos, eh, limitan el acceso a. Y después vamos a ver a la escuela cuáles son las barreras, vayan pensando cuáles serían las barreras. Para hacer un repasito rápido, para que ustedes comprendan que cómo la persona con discapacidad, primero estaba el modelo de precedencia, que era exclusión, no merecían ser vividos, no merecían una vida, generalmente eran personas que se les tenía mucha lástima, compasión, tenían mucho temor y rechazo, sobre todo cuando la discapacidad era física. No solamente se los ocultaba, porque el ocultamiento duró muchos años también. Luego teníamos un modelo que se llama segregación, que es un modelo tradicional. Todas las personas que no son consideradas normales pasaban a ser sujetos de cuidado, sin decisiones, sin deseo. Se crean las instituciones especiales, estaban los nosocomios, pero muy asignados. Hay un video que es Evolución del modelo de discapacidad, los que invito a verlo. Se hablaba de impedido, discapacitado, el inválido, minusválido. Había términos fuertes. eh, eh, en educación también, yo tengo compañeras que su profesorado era de oligofrénicos. Bueno, después estaba el modelo de integración, que aparece fuertemente el modelo médico-biológico, donde la discapacidad era una desviación. Era observable, bien de la médica, bien positivista, entonces lo que se buscaba era rehabilitar aquello que no estaba en funcionamiento, ¿no? Entonces, Isaías como que era producto de una enfermedad, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Se clasificaban por déficit, se diferenciaba, estaban los graves, leve, moderado, había medidas terapéuticas, se ensayó mucho, fueron muy crueles las intervenciones que se realizaban, se compensaban algunas funciones y siempre tendiendo a la rehabilitación. Hoy la perspectiva del modelo social, que es justo, habla que es un hecho social que es el resultado de las barreras, sin desconocer que estas personas sí tienen un déficit, pero ese no es la causa. Eso es una consecuencia de su participación de todas las barreras que la sociedad va poniendo en su camino. Entonces, esta discapacidad, si la consideramos una condición médica, el discurso médico sigue siendo fuerte, ¿no? El neurólogo, el fisiatra, que son los que generalmente hacen una evaluación y a veces diagnostican, medican, etcétera, etcétera. Eh, También psicológicas, ¿no? Pero también hay rasgos y sesgo pedagógico y social en cuanto a la persona con discapacidad, este chico que hace acá, este chico cómo sigue estando acá. Después podemos debatir, está claro. A veces uno tiene que pensar que si la escuela de nivel le está favoreciendo a este estudiante o no, y ahí tiene que intervenir la modalidad, porque hay tiempo valioso, hay tiempo que no se recupera y hay tiempo de aprendizaje que si yo no lo recupero, después en qué momento voy a aprender. Y eso también nosotros nos tenemos que pensar como escuela de nivel. ¿Cuánto nosotros pusimos para que este estudiante aprenda? Sin embargo, hay un tiempo valioso que no lo estamos perdiendo nosotros, está perdiendo él. Entonces ahí
Nuevamente insisto que hay un circuito de cómo debe operar la escuela a nivel, convocar a la modalidad especial y hacer una evaluación y una orientación de trayectoria. Entonces, pero volviendo a la parte de los diagnósticos, que muchas veces el docente dice yo no conozco, no fui preparado, claro, ahí entran otros profesionales de otras disciplinas para poder ayudar a pensar, material de lectura, algunos talleres, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de discapacidad, eh, lo pensamos de eso, que no es una condición médica y que no es una situación individual, ¿no? Es una situación social colectiva. Pero quiero volver a la de atrás y no me deja. Ahí está. El modelo social, que del enfoque de derecho, las causas de origen son sociales, ¿no? La discapacidad es el resultado justamente de las barreras que presentan las personas para interactuar. Entonces, es una construcción, es una construcción. Todos construimos, todos tenemos representaciones, todos, todos. Entonces, antes se pensaba que era una perspectiva emotiva, una retórica sentimental, como necesidades educativas especiales, eran capacidades, tienen capacidades diferentes, o seres de luz, que uno se le puede permitir a la familia, ¿no? Cuando irrumpe este hijo con discapacidad, que, ¿no? Necesitan poner algún atributo. La necesidad educativa especial es un concepto viejo, ya está obsoleto, con el índice para la inclusión. Cuando yo digo necesidades educativas especiales, yo digo de todos los que estamos acá mirando, y todos necesitamos, en algún momento, tenemos una necesidad educativa para aprender, que no necesariamente tiene que ver con lo escolar. A lo largo de toda la vida, todo el tiempo, no lo sabemos todo, no lo podemos saber todo. La ideología de la caridad también se ve y se sigue observando. Bueno, hay una infantilización, uno también lo ve en la familia, que los chicos crecen y todavía siguen estando, son adolescentes, pero se los trata como a niños, se los sobreprotegen, inferiores, se les pone techo. Y la perspectiva medicalizada, que se suma a la anterior, pero eh, tiene un fuerte impacto también en la pedagogía general y algunas prácticas y en las prácticas terapéuticas, ¿no? Que tiene que ver con calmar al otro, y la ideología de una normalidad que no es posible, no es posible, porque no lo somos. ¿Quién es el normal? Ahora vamos a ver qué dice Bárcena. Entonces tenemos aquí como docente este gran desafío, poder superar el saber convencional de la discapacidad, separándola de esta concepción médica, individual, tradicional, para poder abordarla y llevar a una problemática mucho más compleja y teórica y también ética. Entonces esta deconstrucción tiene un fuerte impacto en la educación. Y otra cuestión que aparece en la discapacidad es: ¿por qué tenemos que hablar de heterogeneidad en la discapacidad? Porque justamente las personas con discapacidad son heterogéneas. Digo, no todos los chicos con síndrome de Down son de la misma forma, no todos los chicos que están dentro del espectro autista son de la misma forma, etcétera, etcétera. Bueno, retomamos un poquito, hay que correrse del déficit, hay que correrse de esta imagen idealizada de un cuerpo perfecto, de un cuerpo completo. Eso no sería normal entonces. Algo externo siempre es lo que discapacita. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros frente a esto? ¿Cómo miramos? ¿Con qué cristales? ¿Cómo hablamos a la persona con discapacidad? Y eso tiene que ver con desconstruir estas barreras actitudinales. Es una desconstrucción, a todos hemos pasado por eso. Uno elige y tiene cada uno sabrá por qué elige trabajar, acompañar, dedicarse, formarse, que tiene que ver con su propia historia. Y los que no eligen y dicen, me tocó esto, o nos pasa a veces en la escuela, hay directoras que dicen, no, que este estudiante vaya con tal docente porque tiene otra apertura. Lo que yo tengo que lograr también como directivo es que aquel que todavía tiene ciertas particularidades frente a una trayectoria que lo va a interpelar, darle la posibilidad de acompañarlo. Y es heterogénea porque justamente no todos los chicos son iguales, aún estando dentro de la misma condición, ¿no? No mismo, porque si yo tomo la parte homogénea, estoy anulando la subjetividad de ese niño. ¿Se acuerdan que lo trabajamos en el otro encuentro? Nosotros miramos singularidades,
¿no? Entonces, esto que produce una igualdad que homogeneiza la igualdad de oportunidades, pero no como homogéneo, a partir de clasificaciones diagnósticas que muchas veces son totalizantes y con categoría hasta a veces eh, eh, que se olvidan que hay una persona ahí atrás, ¿no? Humano, 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 ¿no? Lo mejor que le pueden pasar a los chicos es que tengan esta experiencia en la escuela de nivel, desafiantes, para compartir con otros en una comunidad, para cuando estos chicos y el resto de sus compañeros, porque la problemática no está entre los pares, ¿eh? No, las problemáticas siempre están, nosotros los tenemos, la representación. Fíjense cómo trabajan y comparten los chicos entre pares. Bueno, este modelo de discapacidad hay que sacarlo de la deficiencia y pensarlo en las capacidades fundamentales que todos tenemos para, para aprender. Si vamos un ratito, ¿cómo eran los abordajes educativos? Antes se segregaban en clases especiales, ni hablemos, no había forma de pisar una escuela de los normales, por algo está en la escuela de los normales, los que somos egresados del normal. Las variaciones en la edad de ingreso, ¿no? Teníamos chicos y chicas con mucha sobriedad, tanto en sala, he participado de sala, estudiante con 7 años en sala de 5 estudiante de 15 años con sus intereses totalmente distintos a chicos de 11 años en un sexto, séptimo grado. Bueno, y la repetición del curso que no tenía sentido, no tiene sentido la repetición del curso. Estos abordajes educativos, inclusive los nombres, yo que soy bonaerense, fíjense, pues yo digo la construcción social, ¿no? Les pido permiso para contarle algo personal. Yo soy de Chacabuco, entonces cuando uno se portaba mal, tenían algunos padres, los míos, la mía, y si vos te portabas mal o no estudiabas, te amenazaba que te iban a mandar a la 501, ¿no? Las 501 eran las escuelas especiales, con unos rótulos impresionantes, digo, las 501, a tal punto que cuando yo tenía que pasar por la escuela 501, iba por la vereda de enfrente porque tenía miedo. Con eso no hemos crecido, con esta construcción de tenerle miedo, y si vos hacías malas cosas, como castigo te mandaban a una escuela especial donde estaban todos, los que no eran normales. No, o te mandaban te pensaban, te mandaban de pupilo o te mandaban a la 501. Un horror. Uno tiene que ayornarse a la época. Entonces, en esta época que nosotros vivimos, es impensado pensar a estas personas sin ser sujetos de derecho, igual que cualquier hijo de vecino. Después vemos la complejidad en la escuela, es entendible, son un montón de chicos, pero hoy no hay lugar a discusión en cuanto que sí tienen legitimado el ingreso. Entonces, fíjese que cada cual en su lugar, vamos todas las 501, después estábamos, los normales íbamos a la escuela 4-1, pero ellos no, es solamente las 501. Entonces quedó ese rótulo marcado, a uno le marca de una forma, bueno, etcétera, ¿no? Entonces la educación especial, la escuela especial con la visión que tenía antes, vino en su momento a dar respuesta a aquella infancia que era normal, atrasada, enferma, de espacios de segregación. Los corríamos. No nos cruzábamos mucho en las ciudades chicas con los chicos, salvo en algún parque, ¿no? Uno ya ahora va y lo ve socialmente, como nuestros chicos en situación de discapacidad comparten y pueden vivenciar un montón de acceso a la cultura, de ocio, de diversión, bienes culturales, como cualquier otro chico. Entonces, eh, en la mayoría de nosotros se formó en este abordaje de estudiante con discapacidad. Todo este material yo lo estoy trabajando desde el Infod, una formación que el Infod brindó en el 2022 gratuito para todos los docentes.
Entonces, bueno, de esta manera la educación especial, la escuela en ese momento, que era una escuela especial, ya ahora es una modalidad, eh, se encargaba justamente de estos chicos, ¿no? De estos chicos que no encajaban en las escuelas comunes. Y hablaba justamente de necesidad educativa especial, un concepto que ya está obsoleto, pero no una cuestión obsoleta porque pasó de moda, no, justamente, porque si hablamos de convención, si hablamos de perspectiva de derecho, simplemente es una persona con discapacidad, que sí presentan determinadas formas de aprender, que requiere determinadas configuraciones de apoyo que nosotros debemos facilitar para que pueda acceder al aprendizaje. Y muchas veces, ustedes lo hacen, ¿eh? Le estoy seguro que yo le estoy diciendo, ah, pero yo lo hago, yo adapto la planificación, yo planifico de esta manera, mis actividades son así para este chico y seguramente piensan también que también es real que esa actividad de que a veces se prepara para un chico en situación de discapacidad le sirve, le funciona a varios chicos del grupo. Entonces, de esa forma, aquel que parecería que requiere determinada ayuda no es el único, ¿no? Y se corre del lugar de situación del diferente. Entonces, fíjense si yo le buscaba en el chat, discapacidad aparece la persona en silla de ruedas generalmente, o alguien con bastón, no, que era ese era el símbolo. Hoy, la OMS, la ONU y demás, eh, trabajaron junto con las personas con discapacidad en el nuevo símbolo, que significa ese. Eso significa una persona en situación de discapacidad. Yo se los presento y no les digo, me dicen que no. Es una persona. ¿Qué tipo de persona? Una persona en movimiento, una persona que, que es igual a cualquiera. Ese es el nuevo símbolo. ¿Qué es la normalidad? Nada, dice Bárcena en unas cartas que se escriben con Escliar. ¿Quién es normal? Nadie. Aunque la diferencia hiere, y por eso nuestra primera reacción es negarla, no. Imagínense una familia, cuando irrumpe este niño, lo niega, lo tapan, quieren borrar aquello que se marca, y aunque lo borre y quiera borrarlo, no se va. Aunque eh, desee que en algún momento camine como cualquier otro chico, ande en bicicleta, como cualquier otro chico, no lo va a hacer, ¿no? No entremos a la escuela. Correr como cualquier chico, no lo va a hacer. Hablar convencionalmente, como cualquier chico, no lo va a ver. Entonces ahí entramos nosotros, ¿no? Ustedes, los docentes, nosotros para facilitar de qué manera ese estudiante tenga la sensación de correr, de caminar de otra manera, de hablar de otra manera, de comunicarse con el par, qué importante que pueda comunicarse con el par, reírse con un par, igual que el resto, disfrutar la vida igual que el resto. Entonces, justamente, lo negamos, es una negación, no, no, ¿por qué me toca a mí? No, no puede ser. Y a veces nos pasa también como docente, no, yo no voy a poder, con esta niña no me acerca, con esa silla de rueda, ¿cómo voy a trabajar? Voy a sacar la palabra normal. Y es esperable que eso nos pase, porque no podemos a veces. Lo que sí, nosotros no podemos permitirnos, es decir, yo no voy a trabajar con este chico. Eso no, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Una corresponsabilidad ética. Tenemos que estar disponibles para ese chico. Entonces, lo que dice Bárcena, acá no se trata de negar la diferencia, sino lo que tenemos que modificar es la imagen de la norma. No niego la diferencia, pero la norma, esa imagen de la norma que yo tengo esperado, que son esas imágenes que no son reales, eso es lo que yo tengo que modificar. Para eso, lo que yo tengo que diferenciar no es el estudiante, no es el estudiante. Lo que yo tengo que diferenciar es la pedagogía de esa diferencia que yo tengo en el salón. Yo tengo que diferenciar mi planificación, mis actividades, mi propuesta pedagógica a este estudiante en lugar de hacerle una construcción de texto, construirá oraciones. Este estudiante en lugar si él
con su motricidad, un gasto de energía increíble para acomodar motrizmente su mano para poder escribir, incorpora un dispositivo. Este estudiante, en lugar de la complejidad de suma, resta, multiplicaciones, dándole gradualmente. Este estudiante lo evalúo uniendo con flecha, con múltiple opción. Este estudiante oralmente es rápido. Este estudiante que necesita una comunicación alternativa y aumentativa, uso pictogramas, lo evalúo a través de imágenes. Puedo planificar en secundario, por más allá de, nosotros tenemos que correr en la edad cronológica, cómo adapto, que había materias muy complejas para hacer ajuste razonable, hay muchas materias complejas, cómo ese estudiante que todavía opera y piensa de una manera concreta, cómo lo sitúo, para que esos aprendizajes después puedan traducirse en situaciones de la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Entonces, esa pedagogía de la diferencia, esa que diferencia y vuelve crítica a las pedagogías duras, tradicionales de los resultados, ahí tenemos que trabajar, justamente ahí, en la alteridad en cuanto a diferencia, es la condición que nos va a dar la posibilidad de este porvenir tan complejo que vivimos todo el tiempo. Esta alteridad que como sujeto de experiencia y somos sujetos del lenguaje, va a posibilitar que ese estudiante pueda encontrarse con aquello que yo he planificado como docente, su propio aprendizaje. Es una pedagogía de la diferencia que yo no diferencio a mi estudiante, justamente lo incluyo. Para eso, y pensando, la dimensión de la calidad educativa se sujetan marcos legales inclusivos, sobre todo la 174, el 311, más allá de los marcos internacionales y nacionales, cada provincia tiene lo suyo. Tiene que lograrse para que el docente no esté solo en las aulas, el profesor no esté solo en las aulas, una buena articulación entre la educación, que es una modalidad, y una educación común, que es una escuela de nivel, trabajar en conjunto, apoyar al docente en los salones y hacer las configuraciones de apoyo, ayudarlo al docente a pensar cómo se hace una configuración de apoyo, hacer capacitación. Acá dice capacitación, pero sería formación continua docente, porque los docentes son todos capaces. ¿Cuáles son los roles y funciones de los profesores de apoyo, tanto de la modalidad que circulan por las escuelas y también del docente de apoyo que está sujeto a una familia que cuenta con una obra social y converge a la escuela a acompañar a un solo estudiante? Y ahí también nosotros tenemos un recurso muy valioso, que son los agentes externos, que justamente vienen a aportar otro saber de otras disciplinas, sobre todo, uno dice en los diagnósticos y demás, sí, y bueno, justamente ahí también hay que conversar, inclusive el rol del profesor de apoyo, no tiene que estar, el externo, digo, el que viene por la familia o la obra social, no tiene que estar sujeto solamente a un trabajo de ese estudiante, sino también a nivel grupal, ¿no? Atender otras diversidades apoyando al docente y corremos esta figura que a veces viene y paraliza y queda ahí muy, muy, muy cejada a este estudiante, lo corremos a este estudiante que es el único que necesita algún tipo de apoyo. Utilicen el docente de apoyo como estrategia. Y la familia también lo que tienen que entender, porque muchas veces no quieren, porque como hay una cuestión privada, pero tienen que entender que justamente una tarea escolar y colectiva, porque ¿qué hace el profesor de apoyo? Va a mediar, va a andamiar, va a observar junto al docente cuáles son esas potencialidades que tienen otros pares para apoyarse entre sí, sobre todo este chico o esta chica con discapacidad. Los servicios de apoyo educativo, tiene que haber sí o sí un acompañamiento y compromiso a la familia, que a veces es complejo, y tener bien claro los roles y funciones de todos los actores, porque todos somos corresponsables de esa trayectoria, ¿no? La gestión en que se garantice el ingreso, permanencia de ingreso, el acompañamiento a los docentes, los recursos, hacer la ruta cuando la docente empieza a mirar, o el docente, el profesor, que algo acá en la cuestión del aprendizaje, algo no está haciendo ruido, hay un circuito generalmente en las escuelas para llegar a la supervisión a la modalidad y visitan la escuela. Entonces, en
en toda configuración de apoyo, lo que se va a hacer, se va a realizar también con estos estudiantes, son ajustes razonables. Antes eran adecuaciones curriculares de acceso significativa. Estas, los ajustes razonados, son las ex significativas. Es un concepto que también está en la convención, que justamente son las modificaciones, adaptaciones que son necesarias que ese chico, son necesarias para que ese chico aprenda. Y el ajuste razonable está puesto ¿dónde? En la metodología que yo utilizo en el aula, los contenidos, yo sí toco el contenido, los propósitos y por lo tanto la evaluación para atender a la necesidad educativa. No son especiales, pero sí son necesidad educativa que presenta ese estudiante. Por lo tanto, esos ajustes razonables que están dentro también de los apoyos, que son estos andamios que nosotros tenemos que escribir, sistematizar, siempre flexible, abierto, y se hacen los ajustes necesarios por mes, trimestralmente, depende de la trayectoria, que van a dar respuesta para que sea accesible al contexto educativo. Y se decide en base a esa evaluación que se hace al principio de año, una evaluación diagnóstica. Y para pensar cómo es nuestra escuela, cada uno podría ir pensando en la propia, debemos reflexionar como docente qué barreras existen en nuestra propia escuela para que estos estudiantes en situación de discapacidad participen. ¿Quiénes son los que experimentan barreras? ¿Solamente los estudiantes en situación de discapacidad? ¿Cómo eliminarla? ¿Cómo minimizarla? ¿Y qué recursos ustedes creen como docentes son necesarios para que esto de apoyo al aprendizaje de estos estudiantes se dé? ¿No? Bueno, esto lo digo brevemente, pero bueno, las actividades físicas tienen que ver con la arquitectónica, los baños, las rampas, los espacios físicos, muchas veces las paredes, ¿no? Al tacto de algunos estudiantes, eso siempre se modifica, realmente lo hace la escuela, muchas veces participa la cooperadora. eh, la forma de comunicación. La forma de comunicación, nosotros tenemos que en pensar que no es la única, esta que yo estoy haciendo direccional, sino que hay otros estudiantes que requieren otra forma de poder comunicarse o ampliar o alternativa cuando uno habla de los pictogramas. Pero eso no quiere decir que todos los chicos que estén dentro del espectro autista requieren pictogramas. No quiere decir que solamente es para los estudiantes que no presentan un lenguaje convencional. No, ahí entra la evaluación. Inclusive, ya están los pictogramas en el caso que lo necesiten, a través de un celular, de un dispositivo. Inclusive uno le habla al celular o lo escribe y ya te arma cómo presentárselo al estudiante. Siempre va a estar la imagen, la palabra y el sonido. La palabra siempre tiene que estar. Y las herramientas didácticas para favorecer a todos los estudiantes. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a las barreras porque sobre esas barreras nosotros vamos a diseñar una propuesta curricular, una propuesta pedagógica para este estudiante y lo vamos a plasmar en un proyecto pedagógico individual. Voy a pasar esta porque, bueno, después tenemos las barreras externas, barreras internas. Yo después, si ustedes quieren, escriben al mail, mandamos material, comparto esta presentación que lo hice para ustedes, así que no tendría problema. Pero entonces, para configurar los apoyos, siempre es en base de una evaluación que se hace a principio de año, que bueno, insistir que no es rígida, como toda evaluación. Ahí se trabaja, ¿no? ¿Qué necesidades presenta? ¿Cuál es el contexto? ¿Con qué recursos? Nuestros chicos pasan mucho tiempo en terapia, entonces, digo, ¿cuáles son los tiempos que ellos pueden realizar en las tareas? Hacer prácticas en su casa con la familia. La familia es cuando uno firma el acta acuerdo allá en marzo, cuando se da de alta el proceso, son 3 partes, que se compromete la escuela de nivel, que se compromete si tiene maestro de apoyo que es externo y que se compromete la familia. ¿No? Bueno, la familia sí o sí tiene que estar involucrada, sí o sí la familia tiene que participar, el hijo es de ellos, nosotros somos los docentes y cuando hay que hacer ajustes es necesario que ellos sí o sí estén presentes. Y en la construcción del PPI también puede tener tranquilamente la copia una familia. Entonces, en esta configuración de apoyo que ustedes van a hacer en el aula, también tienen que facilitar
la modalidad o los agentes externos, formación y orientación al docente en las reuniones personales, se puede tranquilamente, ellos mismos pueden hacer talleres junto con ustedes. Los recursos, cuáles son los medios tecnológicos que cuenta la escuela, cómo adaptamos los materiales, por ejemplo este estudiante que todavía está en proceso de lectura y escritura, la utilización del espacio, bueno, qué tipo de cuaderno vamos a usar, es necesario que en el secundario siga usando carpeta, puede llevar un cuaderno anillado, yo digo los materiales de acceso nada más. La letra es muy grande todavía por el tipo de motricidad, bueno, cómo utilizamos la orientación de la hoja, en los libros de estudio y demás, necesita resaltadores, en la carpeta también. Fíjense que son solamente acceso a eso, solamente acceso. Se utiliza la adaptación de un soporte del lápiz para poder apoyar, necesita colores, en las carpetas se organiza, va, ¿no? Va transitando. Bueno, muchas veces utilizamos el cuaderno espiralado ya más grandes. En educación física también hay que adaptar, hay chicos que por supuesto que no van a poder correr, saltar, bueno, ¿cómo yo adapto esa propuesta? Porque no puede quedar por fuera, no siempre tiene que estar ahí de secretario, sino bueno, cómo yo ajusto en lugar de eh, saltar la soga que hacen o jugar con las colchonetas, de qué manera yo puedo ayudarlo a realizar la actividad. Yo sé que ustedes estarán pensando que es difícil hacer todo eso por la cantidad de estudiantes, sí que es difícil, pero una vez que ustedes empiecen a realizar por su propia cuenta, y miren, yo estoy seguro que ustedes diciendo, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, y a veces no está dando los resultados, no he sentido los resultados, pero bueno, ahí hay que volver a juntarse, volver a pensar, y a veces usted me dice, no se puede, no contamos con esto, sí, yo también los entiendo, pero lo que usted, esta propuesta que es para pensarse que primero sí hay que pensar que sí podemos y que necesitamos, busquemos ayuda. Y si no busquemos material y si no googleemos que hay un montón de portales donde nos ayudan a pensar estrategias. Hay estudiantes que requieren una agenda. Estamos hablando de todos los niveles más grandes, perdón. Hay estudiantes que para poder organizarse necesitan ya tener una agenda antes de venir a la escuela, sobre todo los niños que están dentro de la condición, que a veces entran al aula y hay algo que lo irrumpen y ya se desorganizan. Bueno, todas son propuestas que sí las pueden hacer junto al docente de apoyo o la modalidad especial. Este rol del profesor de apoyo siempre tiene que ser un buen negociador, tiene que ser, llevar innovación, promotor de cambio, es un observador de lo que sucede en la escuela, no para criticar ni para decir lo que no está pudiendo hacer el docente. No, eso no sería ético. Eso no sería ético. Pero sí un observador de lo que sucede para después pensar junto al docente desde otra disciplina, y entra en juego la interdisciplina, cómo modificar cuestiones que son para un estudiante, pero a veces repercuten en todo el accionar del aula. Tiene que tener capacitación de adaptación en contextos variados, tiene que ser flexible, tiene que ser respetuoso a la escuela donde está ingresando, tiene que adaptarse al ideario institucional, al perfil que esa escuela tiene para pensar el perfil del egresado. Asesora y acompaña en la labor docente, participa en la elaboración de los ajustes razonables y construcción del PPI. El estudiante no es del docente de apoyo, el estudiante es de la escuela, el estudiante es de ese docente, de ese profesor, de esa materia, de esa disciplina. Nosotros los que somos externos vamos, apoyamos, colaboramos, abrimos un espacio para pensarnos, pero no es nuestro. Ahí viene la integradora, ahí viene tu maestra, no somos. Ustedes son la autoridad pedagógica, ustedes tienen ese saber que los agentes externos no tienen, son de otros campos, se pueden formar y demás, pero la autoridad pedagógica es el maestro o el profesor. No hay discusión. Tiene que brindar estrategia para poder diversificar la propuesta del aula. Eso vamos, una planificación diversificada. Evalúa
junto al docente a las singulares de este estudiante, detecta el estilo de aprendizaje, colabora en identificar barreras, realiza seguimiento del proceso, trabaja sobre el desarrollo de la autonomía, que eso nos da. Nosotros vamos un camino ya pensándonos en la vida autónoma, independiente de la persona en situación de discapacidad, que debe comenzar como cualquier otro niño desde el nacimiento. En la escuela también. ¿Cómo trabajamos la autonomía en una vida plena, independiente dentro de la escuela? Con sus propias cosas, con lo de habitar los distintos espacios, que él pueda ir rotando y conociendo solo. En alguna vez tiene que ir solo llevar el registro, ir al kiosco, sacar las cosas solo. Tenemos chicos todavía grandes que están esperando que el docente le diga que saque la carpeta. Bueno, y lo mismo después se traslada en la casa. La familia tiene que, el docente de apoyo tiene que ser un mediador. Toda situación de escuela se resuelve en la escuela, y no por fuera, no en los centros de salud. Los centros de salud no es lugar para discusión de lo que sucede en la escuela. La familia tiene alguna dificultad, no está de acuerdo, algo no le parece bien porque el hijo es de ellos, fantástico, pero es en la escuela donde se define. Se hace una reunión, se hace un acta, se llegan a acuerdos, se leen nuevos propósitos. Los centros de salud pueden acompañar, pero las decisiones escolares se toman en la escuela, porque a veces uno ha observado que se han tomado demasiadas atribuciones. Lo digo por las vivencias. Entonces, en esto, todas estas configuraciones, la propuesta que a nosotros nos compete es la de nuestro estudiante. Entonces, ¿cómo vamos a organizar los propósitos para este estudiante? ¿Qué va a trabajar en lengua? Cómo va a aprender las situaciones problemáticas? Los distintos campos disciplinares, inglés, dónde vamos a priorizar contenido, qué contenidos se van a secuenciar, yo lo tengo que dejar todo escrito. ¿Qué contenido yo voy a temporalizar para años posteriores? Ustedes saben que nosotros empezamos con una unidad pedagógica, pero esta unidad pedagógica tiene que ser a lo largo del ciclo. En el secundario trabajé con los núcleos prioritarios, sí o sí tiene que participar, ya no es más como antes que se eliminaban materia, no, ya no se elimina nada. Lo que sí podemos priorizar y contenido y temporalizar de alguna forma, y de alguna forma las actividades aparecen. Entonces, cuando hay estudiantes que requieren, sobre todo en secundario, muchos ajustes razonables, bueno, justamente trabajo con los núcleos de aprendizaje prioritario y los centros más en la vida, independiente a posteriori, porque la escuela se termina para estos chicos, 18, 20 años, estándar, se termina. Entonces, nosotros tenemos que brindar en el nivel secundario toda la estrategia para poder pensarse su proyecto a posteriori, su proyecto de vida, como cualquier otro chico. Y no que después tenemos muchos chicos, adolescentes, jóvenes, en sus hogares, en sus casas, empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con la depresión, autoestima baja. Entonces, ahí es cuando el mayor recorte hacemos y si tratemos, llegando a un sexto año con los equipos y si están solos, porque no tienen equipo, pensar una orientación para que este joven pueda seguir su vida. Organización del trabajo, los estilos de aprendizaje, cómo es la dinámica del grupo. Yo tengo que pensar junto al docente, el agente externo, en qué momento voy a dar esta actividad, porque sobre todo en secundaria a veces es difícil porque son módulos, pero en qué momento puedo dar esta actividad donde la atención, la motivación de algunos estudiantes está mucho mejor o al revés. Y los procesos de evaluación, los criterios de evaluación tienen que ser acorde a la propuesta, es decir, acorde al PPI, el PPI que ustedes van a construir junto con la docente de apoyo, si es que hay, con la modalidad que sí visitan la escuela. Entonces se planifica y es responsabilidad del equipo, de los equipos educativos. Acá incluiría la modalidad y la escuela de nivel. Y si hay docente de apoyo. No implica un currículum paralelo. Yo cuando planifico, si yo estoy dando construcción de texto, estoy dando fracciones, los departamentos Santa Fe, conozco mucho más primario, pido disculpas al secundario, o alguna disciplina del secundario, los estudiantes tienen que estar haciendo lo mismo, pero ajustado. No pueden, si están resolviendo una situación problemática, haciendo, no sé, una manualidad o otra cosa que no tiene nada que ver con la disciplina. Se debe actualizar periódicamente
debe redactarse en un lenguaje claro, porque también la familia lo puede pedir, porque muchas veces se lo pide la Junta para seguir cuando se tiene que actualizar el certificado de discapacidad, se lo puede pedir el neurólogo, el fisiatra, en los equipos, etcétera. Si los aprendizajes de los estudiantes son acordes, pasa, ¿no?, al grado posterior, grado nivel. Voy a pasar. Entonces, ¿qué debemos cambiar frente a lo que estamos conversando? El lenguaje, el enfoque, la mirada sobre estas trayectorias, los objetivos que yo me voy a plantear, que, insisto, se dan cuenta, los objetivos tienen que ver con mi planificación para que este estudiante aprenda y los instrumentos con que yo voy a abordar esa planificación. La fotocopia más ampliada, las letras mucho más ampliadas, seguramente hay recorte, el nivel de complejidad, se le da más tiempo para prepararse para una evaluación, se puede dar una evaluación, sobre todo en secundario, de ensayo, para cuando ellos vengan no sea sorpresivo, muchos chicos se irrumpen, a veces muchos no hacen evaluaciones porque ya se ponen en una posición de no poder, entonces que haya un ensayo, se le dan los textos para leer previamente en la casa y después ya cuando uno lee o alguien se lo tiene que leer, porque está en proceso la lectura y la escritura, entonces cuando viene ya el tiempo de poder concentrarse en lo que el docente está leyendo, ya tiene un sentido porque ya le fue escuchado antes. En secundario se utiliza mucho audio con el uso de WhatsApp, muchos docentes de apoyo mandan resumen para algunos chicos que los canales de información son mucho más auditivos, ahí están los estilos de aprendizaje, entonces se graba, es el profesor. Nosotros tenemos profesores que los conceptos centrales, el estudiante le da el celular y se lo graba automáticamente. Muchos profesores, y también, sobre todo en primaria, en grados mucho más altos, donde ya hay mucho también ajuste, los docentes separan la pizarra, escriben de un lado para un estudiante y del otro lado continúan con el grupo, pero el chico pasa el pizarrón, digo, hace lo mismo que el resto, fíjense en todo y seguramente ustedes están diciendo, eso ya lo hago. Bueno, eso es lo que nos está necesitando. Entonces, estos objetivos que yo me voy a proponer para mis estudiantes, para dejar de ser un asistente para darle apoyo, dejar esta protección, en el buen sentido de protección sobre protección, o minimizar o poner un techo, para que este estudiante vaya camino a su autodeterminación y corrernos de este paradigma tradicional obsoleto que es la segregación, para darle el paso a la inclusión y a la convivencia. Entonces, dejamos de lado este informe médico patológico para abordar un paradigma social de derecho, sacarnos la mirada del déficit, sacarnos para abrir la puerta a las posibilidades que tiene cada niño con discapacidad, es mirar la atención en el otro, no lo que no hace y no a lo que no hacemos nosotros. Entonces, la atención es el otro. Es difícil, es complejo, tienen un montón de estudiantes, sí, pero es corresponsabilidad de nuestros estudiantes. El diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje no necesariamente está ligado a estudiantes con situación de discapacidad. El diseño universal no es de la escuela, ¿no? El diseño universal no es de educación. El diseño universal tiene que, eh, ligado a la arquitectura, a los accesos, cuando se diseñan universalmente acciones para la participación de la mayoría de las personas, donde eh, está ligado justamente a las barreras. Un ejemplo, una rampa. Eso es un diseño universal. Una rampa. ¿Es solamente para las personas que están en silla de ruedas? Y ustedes van a responder, no, lo usa una mamá con un carrito, una anciana, uno mismo. Los ascensores, las puertas que se abren automáticamente, las veredas ya con señalamiento para las personas no videntes y van por el medio donde está el bastón donde ellos van de lo sensorial, las películas subtituladas, el braille en algunos productos, estamos en deuda, pero falta mucho, falta mucho, falta mucho, porque en la parte de ocio estamos muy limitadas, en la parte cultural estamos todavía muy limitadas. Bueno, eso es un diseño universal, donde podemos participar la mayoría
en función de la accesibilidad. Entonces, los principios de Luda son múltiples formas dentro de la escuela, ¿no? Múltiples formas de presentar y representar. Nosotros en este caso de una actividad, en lugar de hacerlo escrito, lo hace oral, en lugar de hacerlo escrito, puede hacerlo a través de un dibujo, tiene que ver con la forma, cómo nosotros motivamos y logramos esta participación, la distinta forma de expresión. Puede traer una maqueta, puede traer un mapa o no logra interpretar el mapa, pero de alguna forma lo puede señalar. Tiene legitimidad el diseño universal porque reduce la necesidad de hacer adaptaciones individuales. O sea, lo hacemos para todos. Ustedes fíjense si alguna vez han hecho alguna actividad que fue pensada por un estudiante y sin embargo después dicen, ah, pero mirá, fulanito, menganito, también le es funcional este tipo de actividades. Hacen una obra de teatro o al revés, lo expresan con lo corporal o es un estudiante que no puede lo corporal y lo hace de otra manera. Entonces, son situaciones de aprendizaje que nosotros creamos dentro de las escuelas que sean accesibles. En ese sentido va camino el diseño universal. Entonces, ¿qué va a promover? Un clima positivo, es seguro, es acogedor, tiene una gran influencia en el aprendizaje, tiene gran influencia en la participación, tiene que ver con la convivencia. Es un clima positivo, ¿por qué? Porque reconoce y respeta la singularidad de cada niño, eh, tener alta expectativa y retroalimentación positiva, valora los logros, la fortaleza, genera un ambiente de confianza. Nosotros visitamos escuelas donde hay, sobre todo cuando los niños son más pequeños, tienen espacio, lo llamado, entre comillas, espacio de la calma, donde hay un niño que lo necesita y va a su rincón. Sin embargo, ese rincón después está habitado por la mitad del grado. Son propuestas que uno va pensando, o chicos que necesitan tener siempre algo en la mano, aquel que se mueve, bueno, por momento no pasa nada, esto que decíamos al principio, que va hasta el fondo y vuelve, lo necesita, que pueda salir del aula. No solo porque ustedes saben lo que es el cuidar al otro, y ustedes no pueden salir porque hay chicos que se salen del aula, pero ustedes no pueden dejar el resto solo. Bueno, ¿en qué momento se puede negociar cuando está cansado y cómo salir? Tomar agua, tener jarra de agua, porque todos tenemos sed y eso también hace que uno se predispone de otra manera. No pasa nada, digo, yo tengo una jarra de agua. O que un chico se necesita moverse para volver a conectarse para aprender. Y eso no estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de un diseño que es para todos. En un diseño universal, la motivación es muy importante, también explicar, sobre todo, no importa la edad, pero explicar cuáles son los objetivos de esta tarea. Yo como docente quiero que evaluar, por lo tanto van a aprender, asegurarnos que todos hayan comprendido, que la participación de los estudiantes estén algunas veces en la planificación de la tarea o pensar juntos cómo haríamos, cómo ellos quieren ser evaluados, por ejemplo, plantear actividades que puedan realizar con la ayuda necesaria y otras no, con la ayuda entre pares, y ustedes me van a seguir diciendo, eso ya lo hacemos. Bueno, esto, fíjense en el secundario, hacer debate, evaluar con debate, preguntas con coloquio. Estoy hablando de discapacidad, no, el diseño universal. Proponer un debate, hacer una evaluación a través de un juego, de un problema organizado y gráfico. En el secundario hay una infinidad de propuestas y es inclusive hay propuestas que ya se hacen de temprano, digo, en múltiple opción, verdadero o falso, que ahí propiciamos, estimulamos un pensamiento crítico ya desde la primaria. Trabajar con fotografía, eso al chico con discapacidad, los dibujos, la fotografía, porque la información ingresa a nivel cerebral de otra manera, le va muy bien y el propósito se cumplió, siempre y cuando yo evalúo aprendizaje, evalúo proceso. Entonces van a decir, a veces la escuela, a veces el sistema busca lo convencional, sí, pero si están ustedes bien posicionados, lo escriben, lo fundamentan, acá está, mire.
mi propósito sea cumplido. Entonces, ¿cómo yo presento la enseñanza para que estos contenidos de aprendizaje, para que estos contenidos se conviertan en aprendizaje y accesible para todos? Puedo, insisto, yo también, primero lo tengo que mostrar yo, como recién hablábamos. Y ahí están todos los estilos de aprendizaje, el oral, el escrito, el visual, el kinestésico, están todos. Entonces, son modalidades que van a permitir al alumno también la posibilidad de elegir. A veces no se va a poder, a veces no se va a poder con todo. Hay contenido que a veces hasta que uno piensa cómo lo adapto, cómo lo ajusto, no es casi muy complejo. eh, y eso es verdad. Bueno, esto lo voy a pasar. En los medios de expresión, que es muy importante, sobre todo en algunas características de algunos chicos que no se comunican de la manera convencional. eh, Pueden usar el celular y mandar un WhatsApp al profe. Yo sé que ahora está tensionado el tema de los celulares. Pueden escribir, utilizar medios alternativos, complementarios al lenguaje. Si uno piensa en lenguaje alternativo, uno va a un lugar, yo siempre pienso esto, uno va a un lugar que no conoce. Lo primero que busca son carteles para poder orientarse, ¿no? O uno está en un lugar grande, va a un hospital, no sé, a un espacio gigante. Lo primero que uno busca, digo, yo me tengo que ir, ¿por dónde me voy? Lo único que primero busca son las flechas de salida. Bueno, ¿por qué no trabajar de esta manera y hacer, como hay en algunas escuelas, justamente, dónde está el patio? Siempre tiene que estar la palabra, con la imagen, la palabra, dónde están los baños. En el baño no solamente dice nena, nena, sino también está la palabra, dónde está el Zoom, etcétera, etcétera. Respetar los ritmos y las tareas que tienen cada chico, diferentes medios que puedan expresarse lo que han aprendido, utilizar el celular y el audio, el video, para que ellos puedan también, de última, en su casa, hacerlo en su casa, y ya lo trae, no pasa nada, digo, porque uno piensa, le están diciendo, le están dictando, o de última instancia, que se vaya a un espacio, a una biblioteca, pueda hacerlo y después se lo trae al docente. Eso nosotros en secundario lo hacemos, van, preparan la biblioteca y después vienen y le muestran al docente. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer estas etapas de la didáctica para iniciarlo. Entonces, inicio la clase a través de un clima siempre positivo. Entonces, utilizar diferentes medios para motivar a los estudiantes. Los estudiantes no vienen motivados, nosotros debemos motivar, la motivación es extrínseca. Si bien algunos dicen, me encanta ir a la escuela, hay materias que me gustan, sí, eso tiene que ver con los intereses, pero la mayoría de los chicos, sobre todo en secundario, van porque están los pares, van porque hay cuestiones sociales también, que no quiero decir que no les guste la escuela. Bueno, algunos chicos van, no les gusta la escuela, y es verdad, pero no les gusta porque no les gusta todo lo que se enseña, lo que aprende, pero justamente a veces les cuesta, van por lo social, van porque están sus pares. Bueno, utilizar diversas estrategias. En el desarrollo de la clase, proporcionar múltiples medios de presentación para que los contenidos sean accesibles a todos. Igual insistir, a veces no se puede todo, a veces se nos acaban los recursos, a veces los tiempos, hay que cumplir con el programa. Los de secundario viajan de una escuela a otra, eso es súper entendible, pero de alguna forma u otra todos deben acceder deberían acceder a esa propuesta de ustedes. Entonces, estrategia para procesar y comprender, qué estrategia de retroalimentación, con simplemente pregunta de qué se trató hoy, cómo lo aprendiste, qué entendiste, qué comprendiste, qué no, un semáforo, con un semáforo ya es suficiente. Y el cierre de la clase, también diversas estrategias para sintetizar lo que se viene planteando y expresar de alguna forma, a través de una pequeña evaluación, lo que han aprendido. El modelo, el modelo de discapacidad se fundamenta en que no es el estudiante el que debe ser rehabilitado para adecuarse a un currículum prescripto, sino que es el currículum, para ello mucho más abierto y flexible, el que debe adaptarse o diversificarse en función de las necesidades de ese estudiante. Bueno, yo les quiero agradecer
Vuelvo a retomar el semáforo, qué cosas aprendí pero me quedaron dudas, qué cosas no entendí, qué cosas sí que comprendí. Escriban a mi mail, no tengo ningún problema en ayudarlos, en trabajar algunos estudiantes que tensan su práctica, estoy a disposición de ustedes. Le agradezco por este encuentro. Para cerrar, simplemente quiero decir que la tarea del docente es desafiante, la tarea del docente compleja, estas trayectorias también interpelan, nos conmueven, nos asustan, nos dan miedo, pero permítanse poner en el lugar de ustedes de sujeto aprendiente. Permítanse conocer al otro. Permítanse el trabajo en equipo. Permítanse el diálogo democrático. Permítanse el no saber. Permítanse ser ustedes con lo que tienen, que no alcanza a veces, es verdad, no alcanza. Pero si ustedes se abren entre ustedes y a sí mismos, la práctica humanizante se va a dar en la escuela. Gracias, muchas gracias.